second letter to the Corinthians, chapter 10 and verse 1. Me dirijo ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Segunda de Corintios 10, 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Y el título en esta mañana será La batalla por la mente. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está hablando del establecimiento de su autoridad en la iglesia, obviamente dirigido por Dios. Pero de forma particular está dirigido a la manera incrédula, quizás atea de pensar, y esto desde luego, pero esto nos aporta una enseñanza bastante útil para nosotros. El primer encabezado será la autoridad apostólica y luego entonces entraremos a nuestro tema, la batalla por la mente. La primera frase que nos muestra esto, es decir, la autoridad apostólica, es yo, Pablo, yo mismo. Y aunque algunos puedan ver que no ofrece una relevancia importante, la verdad es que es interesante cómo en el griego el matiz se hace de manera muy clara en el yo, Pablo. A menudo Pablo solo usa Pablo, pero aquí dice yo, Pablo. Y esto es relevante porque en la iglesia de Corintios existía la amenaza constante de falsos maestros, y una de las actividades principales que estos falsos maestros efectuaban era levantar falsas acusaciones contra el apóstol Pablo, y lo que querían era que muchas personas se apartaran de la verdadera conversión, y ellos a menudo querían atraer a los creyentes a falsas enseñanzas. Y dentro de la iglesia de Corintios habían hermanos fieles que constantemente eran amenazados por esto. Y a menudo estos falsos maestros criticaban y levantaban falso testimonio contra el apóstol Pablo. Ahora, en algunas iglesias se encontraban personas que resultaban siendo víctimas, siendo convencidas por estos falsos maestros, y esto minaba la confianza que la iglesia podía tener por el apóstol Pablo y fomentaba en cierto modo una hostilidad contra el apóstol. Desde luego, habían, como ustedes bien saben, 12 apóstoles inicialmente. Uno de ellos leemos que traicionó al Señor y posteriormente fue reemplazado por otro apóstol que leemos en Hechos capítulo 1, pero sabemos que después fue llamado al apostolado el apóstol Pablo, quien fue llamado personalmente por el Señor Jesucristo resucitado. Después de ellos, después de estos 13 apóstoles, por así decirlo, no hay más apóstoles. Nunca va a haber alguien o apóstolo con la autoridad apostólica. No obstante, el apóstol Pablo a menudo tenía que enfatizar esa autoridad. Sabemos también que, tristemente, el movimiento carismático y otro tipo de iglesias en estos días reclaman ser apóstoles y reclaman hacer una serie de maravillas y milagros que realmente no están dentro del marco bíblico. Estos no son apóstoles porque el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y era particularmente importante que únicamente los apóstoles tuviesen esa autentificación, que las maravillas y milagros que Dios permitía que hiciera, pues daban. Ahora, porque ellos estaban llevando, vamos a decir, cimentando, echando los fundamentos de la iglesia, guiados por el Señor Jesucristo, y ellos traían doctrinas que debían ser respaldadas por maravillas que Dios producía a través de ellos, para respaldar, para hacer una prueba de las doctrinas. Así que el apóstol Pablo tenía que constantemente enfatizar acerca de la doctrina apostólica y de la autoridad apostólica que tenían esas doctrinas.
Ahora, sabemos entonces que el apóstol Pablo enseñaba en las iglesias de manera que las maravillas que él efectuaba eran un aval de las doctrinas que él estaba enseñando. Y desde luego esta era una forma, vamos a decir, fresca de revelación, es decir, el Evangelio, la obra de nuestro Señor Jesucristo que nos da a conocer la voluntad de Dios completa. Pero toda esta obra ya ha sido completada y cerrada en la Escritura. Y el último apóstol fue Pablo, quien vamos a decir, nos explica en estos pasajes la necesidad de su autoridad apostólica. Y por eso comienza el capítulo diciendo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él no era un tipo de apóstol autoritario, tirano, dictador. No, él apelaba con amor como cristiano a los cristianos, llamaba en amor a la obediencia de los cristianos y razonaba con ellos. Y él lo hacía de la manera más accesible posible. Yo que estando presente soy humilde. Y dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos. Eso fue lo que el Señor hizo. Y después se continúa el versículo diciendo lo siguiente, que dice: yo que estando presente soy humilde. Porque sabemos que los falsos maestros, que en el pasaje se llaman judaizantes, ellos daban impresión, ellos levantaban testimonios de que el apóstol Pablo no era humilde. Lo que ellos decían era que el apóstol Pablo era, vamos a decir, peleón, era autoritario y que por lo tanto no debía ser respetado, porque desde luego no era así. De hecho, miren, el apóstol Pablo era un hombre físicamente pequeño. No era un hombre que poseyera una personalidad poderosa y un estatus. E incluso su manera de hablar, evidentemente era muy culta, era una forma culta, pero no era una forma, vamos a decir, autoritaria o mandona, sino que en realidad él era un hombre que amaba razonar, que amaba presentar de forma amable los argumentos, de manera que las personas pudiesen entender la palabra y pudieran pensar en estas cosas. Y entonces el apóstol Pablo hacía estas cosas con gran amor y de manera muy cercana razonaba con las personas, en ocasiones incluso de forma simple, directa, honesta. Y sus críticos trataban de presionarle, mintiendo, diciendo que en realidad era un hombre sin poder y sin autoridad, porque hablaba de manera muy simple. Era lo que decían a menudo los falsos maestros. También sabemos que el apóstol Pablo era un hombre enfermo que constantemente sufría de aflicción, persecuciones y demás. Incluso quizás ya era un hombre mayor cuando escribió estas palabras, pero la autoridad de la palabra de Dios penetraba los corazones cuando él la hablaba. Ahora, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahora, esto es un tanto complejo de exponer, porque lo que estamos diciendo aquí es que lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es: miren, algunos de ustedes están siendo persuadidos por falsos maestros de que soy una persona osada y autoritativa. Bueno, espero no tener que dirigirme así a ustedes para confirmar esos falsos comentarios, sino que quiero hablar con ustedes en amor y voy a hablar una vez más acerca de estas cosas. Pero entonces él menciona lo siguiente en la segunda parte del versículo 2. Algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Estos falsos maestros
vivían unas vidas incluso con riquezas algunos de ellos, y ellos recogían grandes ofrendas, y en gran medida estas y grandes proporciones de esas ofrendas que recogían en las iglesias, lo que hacían era metérselas ellos al bolsillo y enriquecerse en ellos. Y ellos particularmente iban a los territorios gentiles donde las iglesias habían sido formadas para tratar de acumular ganancia para ellos mismos. Donde se abría una iglesia, allí iban estos falsos maestros a tratar de recoger dinero. Eran personas persuasivas y sabían cómo hablar, y entonces ellos podían envolver a la gente de manera que con su buena oratoria, con sus buenos parlamentos, ellos, y con su personalidad incluso imponente en muchos casos, ellos lograban tener dinero para sí mismos aprovechándose de las personas. Ahora el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí de forma implícita en el versículo 2 es que ellos están hablando para sí mismos, y ellos piensan que nosotros como apóstoles hacemos esto por ganancia o por dinero. Mucha gente seguramente no pensaba así, porque el apóstol Pablo jamás tomó para sí mismo dinero. Y a menudo las personas en las iglesias le ofrecían dinero al apóstol Pablo para que él solventara sus gastos. Pero el apóstol, sabemos en la lectura de la Biblia, que él prefería trabajar con sus propias manos para no ser gravoso a las iglesias. El apóstol Pablo hacía carpas, ese era su oficio secular, así que él prefería trabajar con sus propias manos para no tener que ser gravoso a las iglesias, y nunca hizo colectas personales. Pero aún así los falsos maestros levantaban acusaciones falsas en su contra, y por eso aquí dice: contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Estos hombres levantaban estos testimonios falsos de que el apóstol Pablo era manipulador, solo con el objetivo de ellos manipular y obtener ganancia. Ahora, el segundo encabezado sería lo siguiente: como en el poder de Dios. Dice el versículo 3: pues aunque andamos en la carne, es decir, en forma humana, con las limitaciones humanas, con debilidades, con dolores, con enfermedades, es decir, caminamos en la carne, a eso se refiere. Aquí carne no hace alusión a la concupiscencia de la pecaminosidad, sino al cuerpo. No militamos según la carne, no según el cuerpo, porque somos soldados de la batalla espiritual. Nosotros no peleamos la buena batalla espiritual por la santificación ni peleamos la batalla por las almas de manera manipuladora en el cuerpo, ni con razonamientos humanos, sino que lo hacemos con la predicación y en el poder del Espíritu Santo. Versículo 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y por eso el versículo 3 dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sabemos que la sociedad de hoy en día camina enteramente por las cosas de la carne. Y la sociedad trata de ganar la mente humana con persuasiones humanas. Ahora, ¿cuál ha sido el cambio que esto ha traído en los últimos 50 o 60 años? ¿Ha sido un cambio por medio de la razón? Por la razón, ¿acaso ha habido algún argumento que nos muestre o que nos digan: miren, su religión es falsa y este es el razonamiento por lo cual el humanismo o las cosas materiales son mejores? No lo han hecho así. Lo han hecho es por el poder del entretenimiento y la ficción y el ocio, de manera que han tergiversado y puesto a patas arriba todos los valores morales de la sociedad y todos los
y toda la inmoralidad traída por la ficción y por el entretenimiento, lo que nos dice es, no, la inmoralidad es buena para el hombre y la mujer. Los pecados sexuales son buenos para el hombre y la mujer, es lo que nos dicen. Y poco a poco van atrayendo a las personas a través de televisión, películas, música. Y todo eso ha hecho que la sociedad cambie su manera de pensar y sean lavados sus mentes. Ahora y vivimos ahora en una sociedad en la que incluso no podemos nosotros enseñar libremente muchas de las cosas que la palabra de Dios nos enseña como principios morales, porque la sociedad entera está en contra de ello. Así que podemos ver cómo la ficción y el entretenimiento va trayendo una serie de antivalores que están esclavizando la sociedad. Y así es como los incrédulos obran para poder obtener sus objetivos. Y por eso hoy en día no hay verdades absolutas, no hay un deseo por Dios, no hay un deseo de buscar a Dios. No pensamos en el juicio de Dios. No hay un punto de partida, no hay un fundamento firme para tu forma de pensar, nada en absoluto. Esa es la manera como la incredulidad moderna está rampante en nuestra sociedad. Ya no hay verdades absolutas ni un respeto por la moral. Y entonces el apóstol Pablo prosigue, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son manipuladoras humanamente hablando, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que pasaba en Corintios. El evangelio había sido predicado. Y las personas, muchos de ellos habían sido paganos y su mente estaba adaptada a ello, pero luego vieron la verdad del único Dios y sus estándares y nuestra lejanía de Él por culpa de nuestro pecado y culpa, y cómo la obra de Dios en Cristo, quien pagó con su tormento por los pecadores, renovó sus mentes y entonces alejó sus mentes de esa pecaminosidad para Él. Y por eso entonces vemos aquí que son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las personas iban siendo convertidas al Evangelio ciudad tras ciudad en el ministerio del apóstol Pablo. Porque las ideas paganas en la mente eran como estructuras, como fortalezas. Imagínense la idolatría que estaba tan cimentada en la mente de las personas en el tiempo del apóstol Pablo. En esa época era obligación pertenecer a algún tipo de grupo en Corintios, y cada grupo, bien sea de trabajo o grupos sociales que existían en aquella época, cada grupo tenía su deidad, su propio ídolo, y era necesario adherirse en esa sociedad pagana a esa idolatría. Era algo que tenía que ser así en la sociedad, si no eras rechazado de la sociedad. Bueno, pues aún así, miles de ellos vinieron a Cristo por la obra del Evangelio, por el poder de las armas espirituales que destruyen fortalezas. Recordamos, por ejemplo, el tiempo de la Reforma, cuando la Iglesia Católica tenía sumido al mundo occidental, y de manera maravillosa miles de almas fueron arrebatadas de Roma por la predicación de la palabra de Dios, y miles de personas fueron convertidas y cambiadas, y el poder de Roma, con toda su crueldad y persecución, no pudo detener el avance del Evangelio, porque nuestras almas no son carnales, sino que son la predicación, la oración, y el poder de Dios entonces obra en el corazón de las personas, liberando a las personas de las ataduras. En la época de la Reforma se ha dicho que se le devolvió a las personas el poder de la razón. Las personas habían sido
doblegadas por la superstición romana y no podían razonar la escritura, pero con la recuperación de la Biblia, por así decirlo, las personas recuperaron la capacidad de poder razonar estas cosas y vinieron a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces es el Evangelio lo que derriba las imaginaciones, las suposiciones, las falsas doctrinas que son contra el conocimiento de Dios, como nos lo dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cosas como el humanismo, el ateísmo, son en contra de cualquier noción de Dios. Se opone y rechaza cualquier cosa que venga de la revelación de Dios, de manera que no tiene ningún fundamento, porque nada es dado realmente. Con el punto de vista cristiano, por supuesto que hay grandes fundamentos y puntos de vista que son dados. Se nos da el fundamento para todos nuestros pensamientos, que hay un creador, que tiene un diseño, que tiene un propósito, que no puede ser conocido a menos que él mismo se revele. Esa es la lógica de la revelación, de la escritura. La prueba de la escritura es la misma revelación de Dios, y esa es el fundamento que Dios reveló al ser humano, que Él creó los estándares de conducta que son absolutos y por los cuales serán juzgados, y que Dios en su misericordia, a pesar de que estábamos lejanos de Él, ha provisto salvación y medios de redención y vida en Cristo Jesús. Esos son los fundamentos que nosotros tenemos, un mundo creado por el mismo que creó los cielos. Pues todo esto es repudiado por la sociedad actual y lo vemos en todas partes. Y lo vemos cuando por un medio se quiere alcanzar algún objetivo, y las personas están persiguiendo esos objetivos a nivel mundial, pero tan pronto como nosotros decimos hay un Dios y hay un fundamento y hay una ley que debe ser respetada, entonces esta sociedad inmediatamente se opone a eso. Y no, no ha sido... Y esto ha sido así por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Algunos pensaban que no había ningún fundamento, pero no, antiguamente las naciones, las grandes naciones fueron fundadas en muchos aspectos por un punto de vista bíblico. Incluso se habla de cómo Abraham Lincoln, no estamos diciendo que haya sido una persona creyente, pero tenía estándares que obtuvo de la palabra de Dios. Porque muchas de los derechos y de cosas que nosotros hoy disfrutamos vienen fundamentados por principios bíblicos, porque había un fundamento, eran personas que tenían fundamento, lo que llamamos el punto de vista cristiano del mundo. Lo mismo otros políticos que podríamos mencionar, Winston Churchill, por ejemplo, él no tenía una relación personal con Dios, no tenía una relación con Dios, no estamos hablando de eso, pero tenía un punto de vista cristiano, y cuando se enfrentó al dominio tirano de Hitler, lo hacían por un punto de vista, vamos a decir, cristiano, de que había un fundamento de ley, de justicia, de igualdad, porque eran principios que existían en aquellas épocas. Ahora, quisiera comentar de un predicador americano, presbiteriano, quien tenía un centro de conferencias que acudió a un centro de conferencias en Suiza, y allí muchas personas acudieron a escucharlo, académicos fueron a visitarlo, y él hacía un gran énfasis en una manera muy particular e ilustrada acerca de
el punto de vista cristiano del mundo y cómo ese punto de vista está siendo atacado y todas las calamidades que esto traería. Oponerse al punto de vista cristiano del mundo traería finalmente una serie de problemas. Y él estuvo hablando en muchos lugares, en los Estados Unidos y a lo largo de Europa y Francia, Inglaterra, Alemania y en Suiza, como ya he mencionado. Él allí estuvo con miles de estudiantes y estos estudiantes de forma particular eran estudiantes de humanidades y de todas estas ciencias que fueron allí. Y lo que hizo este conferenciante presbiteriano, lo que hizo fue exponer claramente cómo el punto de vista cristiano del mundo, que había fundado muchas cosas en nuestro mundo occidental, iban a ser atacados de tal forma que traería consecuencias gravísimas. Y los estudiantes se alarmaban de esto y decían, vaya, pero esto que este hombre está diciendo es verdad, pero no es lo que nos están enseñando, ni es lo que nos están enseñando. Esto fue a mediados de los 70s o así, y esto fue muy embarazoso para los estudiantes, porque ellos decían, ¿cómo es posible que nadie nos ha hablado de esto? No es la forma en que los puntos de vista académicos se nos están brindando. En realidad nos están aportando conocimientos que no son conformes ni siquiera a la realidad, porque los fundamentos de la sociedad hasta el momento habían sido puntos de vista cristianos del mundo, y ellos no podían afrontar lo que este predicador Schaeffer les estaba compartiendo acerca del colapso de la moralidad y del avance de lo que se conoce como la moral alternativa y demás. Las consecuencias de estas cosas comenzaron tremendamente a avanzar por el mundo y a traer muchas males. Ahora, no solo el doctor Schaeffer compartió esto, y no solo expuso el ataque contra el punto de vista cristiano del mundo, sino que además pudo convencer a muchos de ellos de la necesidad de Cristo. Y muchos de ellos fueron convertidos, muchos de estos estudiantes fueron convertidos y vinieron a Cristo. Personas que no, y otros muchos no se convirtieron, otros muchos no vinieron a Cristo y quedaron, vamos a decir, atascados en un limbo entre el humanismo y los fundamentos cristianos. Ahora esto nos muestra lo que muchos, no solo Schaeffer, presbiteriano del que estamos hablando, sino muchos otros que estaban enseñando respecto a este punto de vista. Han anunciado desde siempre el colapso que traería estar en contra del punto de vista cristiano. Ahora, una cosa es tener un punto de vista cristiano y otra cosa es no tener relación con Dios, y en eso han fallado muchos, porque una cosa es la lucha por la mente y otra cosa es la lucha por el corazón. La mente puede tener el conocimiento, pero si el corazón no se somete, eso es una tragedia, es una tristeza. Algunos podrán pensar, bueno, yo en mi emocional y vulnerable juventud vi las cosas como más atractivas. La vanidad de Dios, la vanidad, del hombre sin Dios tiene un punto de vista mundano. Y algunas personas piensan, bueno, eso era antes porque ahora yo voy a mi propio ritmo y yo hago las cosas bien en este mundo. Y estas cosas no hacen mucha impresión en mí. Mira, si no te importa, no quisiera hablar de estas cosas, te dicen muchos. Y algunos de ellos cierran la mente y entonces dicen, mira, gracias, pero yo no quiero hablar de eso. La puerta del corazón entonces es cerrada y asegurada bajo llave. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Tener alguna luz, pero no una luz salvífica. Algún conocimiento, alguna luz, pero no la luz vital
Qué tristeza eso, tener toda la teoría, tener como todo el conocimiento de estas verdades del punto de vista del mundo cristiano, pero sin ser convertidos. Eso es lo que el apóstol quiere decir aquí en la segunda parte del versículo 5. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, trayendo a la cautividad cada pensamiento a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Ser cautivo a Cristo es ser verdaderamente libre. Ver lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y arrepentirnos de nuestros pecados, poner nuestra fe en Él y ofrecer nuestras vidas totalmente a Él. Eso es verdaderamente libertad. Libertad de la condenación, libertad de la esclavitud al pecado, libertad para poder conocer a Dios, adorarle y tener comunión con Él, ahora y por siempre. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada pensamiento, cada idea, cada teoría, traerla a la obediencia del Evangelio de Cristo y a la ley de Dios, a la ley de Cristo. Esa es la batalla para los corazones, pero también para la mente. Oh.